Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar nuevamente con el estudio del libro de Marcos en su capítulo 7. Vamos a escudriñar un poco más sobre este fascinante libro y todo lo que nos está enseñando. Y vamos a repasar un poco lo que vimos en la enseñanza pasada, en el Shabbat pasado. En el Shabbat pasado vimos el capítulo 6 y aprendimos de ese capítulo que Yeshua regresaba a Nazaret y su buena nueva no fue bien recibida, o sea, la Besorá, lo que llevó su mensaje de buena nueva, no fue bien recibida. Sabemos que allí en Nazaret era un lugar donde él se levantó en su niñez y su adolescencia, pero ahora no lo recibieron como el profeta, así mismo se lo dijo él. Y luego de eso él regresa a Cafarnaúm y envía a sus talmidín a predicar de dos en dos. Vimos también que ellos regresan y él los toma y los lleva a un lugar aparte para que les cuenten lo que ellos han enseñado y aprendido. En ese momento vemos que se llega a una gran multitud de más de 5,000 personas que van a seguir a Yeshua y buscan su prédica, su sermón. Y esta prédica dura hasta entrada la noche y es cuando viene el caso de que tenían que alimentar a esas más de 5,000 personas y luego la experiencia que tienen los talmidín de tratar de resolver con dinero un tema de hambre que podía haber en ese momento en todas esas personas que se habían mantenido hasta la noche con Yeshua en su enseñanza o en su prédica. Entonces Yeshua hace un gran milagro y con eso alimentan a la multitud que estaba allí. Luego de eso regresa con sus talmidín, pero él los envía a ellos solos en la barca, entrada la noche y ya llegando la última vigilia, es decir, de 3 de la mañana en adelante, reciben una gran tormenta. Yeshua aparece y calma esta tempestad y les da una nueva experiencia de lo que es el crecimiento dentro de los que son talmidín. Entonces hoy vamos a ver con qué nos enseña Hashem sobre este capítulo 7. Capítulo 7 de Marcos, vamos a entrar en el del 1 al 5 y dice: y luego vinieron a Yeshua algunos de los perushim es fariseos, y los sofrim son los escribas. Sofrim viene de aquellos que cuentan. Los sofrim o los escribas eran los que contaban las letras que tenía la Torá. Eran los que se encargaban de que cada letra estuviera puesta en su lugar. Por eso se llaman los contadores o los escribas, los que cuentan las letras de la Torá. Entonces, estos eran entendidos como los más sabios porque eran los que obviamente se encargaban de hacer los rollos, de escribir la Torá en los rollos. Entonces vinieron estos perushim y estos sofrim o estos escribas a donde estaba Yeshua. Imaginamos que está en este momento en Cafarnaúm, que es donde él ha establecido su sitio de logística y de prédica. Y allí entonces llegan desde Jerusalén fariseos y escribas. Y Yeshua está en ese momento con sus talmidín comiendo, y cuando los perushim, los sofrim, o decir, los fariseos y los escribas ven que sus talmidín comen lehem, dice la palabra, comen lehem es comen pan o comida. Lehem también se puede traducir como comida o como pan. En este momento ellos lo ven, los fariseos y los escribas, ven a los talmidín de Yeshua comiendo lehem, pan, y dice, están comiendo lehem con las yadayim tumot. En hebreo lo que está diciéndonos es que están comiendo con las manos impuras. Entonces esto tiene un gran significado que debemos entender porque el Señor ahora nos va a mostrar algunas cosas bien interesantes que nos van a ilustrar sobre lo que está pasando. Yadayim tumot significa manos impuras. Lo que están viendo los fariseos y los escribas, que se hacen ver como los sabios de la Torá, es que estos talmidín de Yeshua están rompiendo la ley al comer con las manos impuras. En algunas traducciones nosotros dice con las manos sucias. Entonces dice, ellos encontraron culpabilidad, es decir, los fariseos y los sofrim encuentran culpable a los talmidín de Yeshua
por estar comiendo con las manos impuras. Porque dice la palabra que los perushim y todos los judíos no comen a menos que realicen un lavado ritual. Y dice, fíjense, aferrándose a la tradición de los ancianos. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Los fariseos y los escribas llegan, ven a Yeshua con sus talmidín, ven que los talmidín entran a comer y no se lavan las manos. Este es lo que podemos apreciar de la lectura, pero hay mucho más que eso. Entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que estos coman con las manos inmundas o impuras cuando deben estar aferrándose a lo que todo judío, todo fariseo hace, que es un ritual de lavado de las manos, tal cual se los ha enseñado la tradición de los ancianos? Y luego dice, y cuando vienen de la plaza, ¿quién? Cualquier judío y cualquier fariseo, cuando venga de la plaza, es decir, del mercado o de lo que haya hecho en el pueblo, cada pueblito tenía su plaza, ellos no comen, ningún judío, ningún fariseo no va a comer a menos que se laven las manos. Y también hay muchos otros estatutos que se les ordenaron, escuche bien, guardar. Es decir, que tenían que guardar no solo el lavado de las manos, todo judío y todo fariseo, sino el lavado de las tazas, de las ollas, de las teteras, de los almohadones que eran las sillas, porque acuérdense que ellos ponen una alfombra y ponen unos almohadones y ahí se recuestan para comer. Entonces todo eso tenía que tener un lavado, una limpieza para que fueran puros, si no se considerarían impuros. Entonces todo lo que tenía que ver con el comedor tenía que estar puro. Es más, si las manos estaban no lavadas adecuadamente, entonces esa persona traería impurezas a los alimentos. Esto es lo que estamos tratando de entender. Y dice, y debido a esto, debido a que no se lavaron las manos los talmidín, los perushim y los sofrim, es decir, los fariseos y los escribas, le preguntaron a Yeshua, ¿por qué tus talmidín no viven según la tradición de los sejanim, de los ancianos, sino que comen lejen, comen pan con yadayim tumot, es decir, con las manos sin lavarse ritualmente las manos? Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis para entender esto y poder comprender lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Primero que nada, cuando dice que estaban comiendo con yadayim tumot, es decir, manos impuras, es que no se habían hecho el lavado ritualmente. No es que los talmidín entraron alocadamente y sucios. Ok, entonces tenemos que ver esto como un evento donde Yeshua está comiendo con sus talmidín. Llegaron los fariseos y llegaron los escribas, los ven comiendo y les llaman la atención a Yeshua diciendo que los talmidín de él están comiendo lejem, están comiendo pan o comida con las yadayim tumot, es decir, con las manos impuras. Entonces aquí no tenemos que ver, como podríamos pensar, que los talmidín entraron, se sentaron a comer y no se lavaron las manos. No, lo más probable, y ustedes lo pueden ver en cualquiera de las pasajes bíblicos que hay, que cuando ellos llegan a una casa se lavan los pies y si van a comer se lavan las manos. Entonces los talmidín no es que no estaban lavándose las manos y que estaban antihigiénicos, podríamos decir, o que no guardaron la higiene para comer, sino que sencillamente no lo hicieron como los fariseos y los escribas lo establecen. Es decir, que el lavado de manos al que se está refiriendo este yadayim tumot o manos impuras es que se estaban yendo a comer sin hacer el ritual de lavarse las manos como establece ¿qué cosa? La tradición de los ancianos. Porque aquí lo dice, los perushim y todos los judíos no comen a manos que realicen un lavado ritual aferrándose a la tradición de los ancianos. Entonces, ¿quiénes son los ancianos estos? Bueno, en el tiempo de Yeshua, cuando él está en su ministerio, habían dos escuelas. La escuela del anciano Hillel y la escuela del anciano Shammai. Estos son los dos ancianos a los que se refiere esta porción. Los ancianos, cuando usted vean los ancianos, se está refiriendo a la escuela de Hillel o a la escuela de Shammai. Eran dos sabios que se le llama sugot, pareja,
que eran Hillel y Shammai, ellos chocaban entre sí porque uno era más rígido que el otro. Hillel era más flexible, Shammai era más rígido en cuanto a guardar la ley. Pero ¿cuál ley? La ley que ellos mismos fueron creando. Una ley que no es la ley de Moshe, no es la ley de Yeshua, es una ley que ellos fueron desarrollando con la interpretación o basándose en lo que es la ley oral, que ahora la vamos a explicar. Lo primero que tenemos que aprender son, uno, no estaban los talmidim haciendo una alimentación con las manos sucias, es decir, algo antihigiénico, sino que no lo estaban haciendo según lo establecía la halajá, la ley judía, la tradición de los ancianos, sea de la casa de Hillel o sea de la casa de Shammai. Que ellos son los ancianos que habían establecido que debía haber un ritual en el cual se ponía una jarra, se ponía un recipiente, se lavaban, se daban algunas oraciones o bendiciones, y después de que se hacía todo ese proceso, entonces se podía ir a recostarse a la mesa. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. Y por eso dice, tenían que aferrarse a la tradición de los ancianos. Todo aquel que era judío tenía que entrar a esa tradición. Entonces los talmidim de Yeshua no están entrando en esa tradición. Esto es lo que tenemos que ver ahí. Y dice, y también esta tradición de los ancianos de Hillel y de Shammai tenían muchos otros estatutos, nos revela la palabra. Es decir, que habían muchos más. Por ejemplo, hay uno que me llama la atención, que es el de cómo te debes cortar las uñas o cómo te debes poner los zapatos cuando te vas a poner tus zapatos. Eran cosas que no están en la Torá, pero que se habían desarrollado en la halajá, en la tradición de los ancianos. Luego entonces también tenían cómo debían lavar los platos, las ollas, las teteras, todo el área del comedor, etcétera. Así que todo esto era lo que le estaban criticando los fariseos y los escribas a Yeshua. Y le dicen, ¿cómo es posible que tus talmidim no viven, fíjense, porque la halajá es la forma en que debe vivir el judío? Ahora lo vamos a ver. Entonces dice, no viven según la tradición de los ancianos, sino que comen lejen con las manos impuras, es decir, que no se las han lavado. Entonces acá voy a explicar un poco para que les quede mucho más claro qué es lo que está sucediendo. La halajá es un compendio de tradiciones, leyes, interpretaciones y todo aquello que los judíos fueron armando durante un gran periodo de tiempo. Y esta halajá es la que les dice a ellos cómo deben lavarse las manos, cómo es el ritual para lavarse las manos, cómo es el ritual para ir a dormir, cómo es el ritual para levantarse, cómo es el ritual para cortarse las uñas, etc. Hay muchas, como dice el Señor, tienen muchas estatutos. Pero la halajá, los judíos de aquel tiempo la fueron agrupando o componiendo o compilando en base a la ley escrita, que esa es la Torá revelada a Moshe en el monte de Sinaí, que ellos le llaman la Mikra, porque Mikra significa leer o lo que se lee. Entonces, la ley escrita, la Torá, también le llaman los fariseos, le llamaban la Mikra Kodesh, o la lectura santa o sagrada. Entonces está también la ley oral. Todo esto lo tienen ¿quién? Los fariseos y los escribas. La ley oral también componía o formaba parte de la halajá, y es la ley oral que es la conocida como Cheve al Pe, es decir, la que sale de la boca. Y esta ley oral es un conjunto de leyes necesarias. Fíjense lo que voy a decir, porque esto es a lo que Yeshua va a apelar ahora o va a contradecir a los fariseos, y es la que usan los fariseos y los escribas para llamar culpables a los talmidim de Yeshua. La ley oral es un conjunto de leyes necesarias para la aplicación de la ley escrita. Es decir, ellos tomaban la ley escrita y decían, bueno, esto que dice aquí debe hacerse así y además debemos agregarle estas otras cosas. Entonces, todas estas leyes se convirtieron en una tradición. Por eso ellos decían, tienen que seguir la tradición de los ancianos. Entonces, Moshe, para ellos decían, Moshe recibió la ley escrita, la Mikra Kodesh, la recibió, pero también recibió una ley oral que se la transmitió él. Esa ley oral se la transmitió
Moshe a Yehoshua ben Nun y a los ancianos y a los profetas y a los hombres de la casa de reunión, es decir, a los de la sinagoga. Es decir, que esto fue caminando, esta tradición oral, esta ley oral o tradición fue caminando durante mucho tiempo, y ellos decían esto viene desde que Moshe bajó del Sinaí, bajó con la ley escrita, pero también Hashem le dio una ley oral. Entonces, ya en el año 125 después de Mashiach, esta ley oral se empezó a escribir y terminó para allá, para el año 200, compilándose todas estas tradiciones de cómo debería comportarse un judío, como el caso, por ejemplo, del lavado de manos, cómo debe ser el lavado de manos. No es un lavado de manos que tú llegas a un platón o a una pluma y te lavas las manos, no, tienes que hacerlo de acuerdo a lo que la halajá o la ley judía te está estableciendo. Entonces, cuando todas estas tradiciones que eran oral se empiezan a escribir, ya 125 años después de Yeshua, se convierte en un libro, y a este libro le llamaron la Mishnah, que significa memorizar para repetir. Y la Mishnah era donde se compiló toda la tradición y todo lo que ellos decían que el judío debía hacer para vivir conforme a la ley judía. Entonces después, 300 años más tarde, después de estudiar todas esas tradiciones, los sabios judíos sacaron eso, interpretaron todo lo que está ahí y todo lo que estaba establecido en esas tradiciones, y establecieron interpretaciones para cada cosa, y a esas interpretaciones le llamaron Gemara, otro libro más. Entonces tenía la ley oral, pasó a meterse en un libro que se llama Mishnah. Esta Mishnah se le dio una interpretación en otro libro que se llama Gemara, y la suma de la Mishnah con la Gemara, esos dos libros, vino a dar lo que se llama el Talmud, que es lo que pesa más para los judíos que la propia Torah. Entonces, además de esto, la halajá o la ley judía también tiene un elemento más que se llama las decisiones rabínicas. Entonces está compuesta, la halajá, la ley judía, está compuesta por la ley escrita, la ley oral que pesa más, que termina siendo hoy día para nosotros el Talmud. No era en aquel momento el Talmud cuando Yeshua, sino que era tradición de los ancianos, hoy ya es Talmud. Y también está la ley las decisiones rabínicas. Lo que si hay una duda, si le lleva al rabino y el rabino dice, bueno, de acuerdo a lo que tengo por aquí, a lo que Dios me da, esto es lo que se debe decidir. Entonces hay tres cosas: ley escrita, ley oral y decisiones rabínicas. Eso conforma la halajá, lo que es llamado para ellos el sendero de la tradición por la cual debe transitar todo judío. Y esa era la razón por la cual los fariseos y los escribas decían, pero ¿cómo se les ocurre a tu talmidín comer con las manos impuras? No es que tenían las manos sucias, es que no habían hecho el proceso de la tradición del lavado de manos como debía ser. Ojo, no había Talmud en aquel momento, hoy ya hay Talmud, y hoy el Talmud es lo que los judíos abrazan más que la misma Torah. Entonces, esto también es importante para que usted lo tenga en cuenta cuando más adelante se encuentre en Romanos o en Gálatas, que sí, la ley fue abolida, la ley de la halajá, no la ley de Moshe, esa nunca se va a abolir, pero la halajá judía es la que el Señor va a criticar a continuación. Entonces, cuando Yeshua ve que le están diciendo que tus talmidín están comiendo con manos impuras, manos sucias, Yeshua responde diciéndoles, bien profetizó Yeshayá de ustedes, Yeshayahu, Isaías, diciendo, engañadores. En la mayoría de las tradiciones nosotros dice hipócritas porque viene del griego hipocritón, que también significa engañadores. Fíjense lo que está diciendo, le dice hipócritas en la mayoría de las Biblias nuestras, pero si usted busca qué significa hipócrita, es alguien que te dice una cosa y hace otra, es un engañador. Entonces él le está llamando, bien profetizó de ustedes Yeshayahu, Isaías, diciendo, este pueblo me honra con sus labios, porque ustedes son unos engañadores, me honran con sus labios, pero en su mente, en su corazón, está lejos de mí. Dice, en vano me honran enseñando como Torá mandamientos de hombre. Escuche lo que acaba de decir.
en vano me honran enseñando como Torá mandamientos de hombre. Claro, porque ellos estaban enseñando la tradición de Hillel y la tradición de Shammai, los dos ancianos que tenían ya sus escuelas, habían desaparecido, pero su escuela estaba ahí y todo lo que ellos habían dicho era ley, pero era mandamiento de hombre, ley de hombre. Entonces el Señor le está diciendo, ustedes me están honrando con sus labios, pero en realidad están aboliendo la Torá para poner mandamientos de hombres. Y le dice, dejaron pues los mandamientos de Hachén y se aferraron a lo que les entregaron los hombres. Y vinieron a ellos en cuanto a copas, su vaso de plata para beber y asimismo muchas otras cosas más, le dice. Es decir, vinieron aquí hablando de que me honran, pero están ustedes aferrándose a cosas como que es más importante lavar los platos, es más importante beber en copa limpia, es más importante muchas otras cosas. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Tiran mi Torá, mis mandamientos a un lado para cumplir mandamientos de hombres. Entonces continúa diciendo, habló Yehoshua diciendo, por completo rechazan ustedes los mitzvot, los mandamientos de Hachén, para poder guardar su propia tradición. Escuche bien, ustedes están apartando lo que ha establecido Hachén para establecer lo de hombre. Es decir, para guardar su institución, para que la gente traiga lo que tenga que traer, para que ellos crezcan como institución, pero no crece la gente estaba siendo engañada. Entonces, esto es lo que él está refiriéndose. Y le dice, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu abba y a tu ima, padre y madre, y cualquiera que maldiga a su abba o ima, su padre o su madre, que muera. Fíjense lo que está diciendo Yeshua ahora, rescata el mandamiento, el cuarto mandamiento, que es el ama a tu madre y a tu padre para que te vaya bien. Es el único mandamiento que tiene una bendición a continuación del mandamiento. Pero acá él les va a traer a ellos para mostrarles lo que está haciendo, porque Yeshua sabe todo lo que hacen estos sabios de la palabra, y les dice, ustedes dicen, si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán eso, es decir, es una ofrenda a Hachén, fíjense lo que está diciendo, les está diciendo, si ustedes tienen dinero para ayudar a sus padres, no le van a dar ese dinero a sus padres, no le van a dar esa bendición a sus padres, porque van a decir, no se lo puedo dar a mi padre y a mi madre porque esto es un corbán, es un sacrificio, es un acercamiento a Dios que tengo que llevarlo al templo, a la institución y entregarlo allá. Así que si yo hago eso con esta plata que debía haberte la dado a ti por el mandamiento, no lo hago, la llevo al templo y la entrego en el templo, yo soy salvo. O sea, yo estoy cumpliendo. Entonces Yeshua les dice, si un hombre dice a su padre y a su madre, es corbán, es un sacrificio, eso es decir que esto es una ofrenda para Hachén, de lo que ustedes pudieron haber recibido de mí. Es decir, el hombre está diciendo, o Yeshua le está parafraseando, él le dice, si un hombre tiene la plata para ayudar a su padre y a su madre y se va y se la lleva al templo, entonces no está cumpliendo el mandamiento. Aunque crea que él está salvo por haber hecho eso, rompió el mandamiento que tiene bendición. Y dice, ¿será libre? No va a ser libre porque está rompiendo el mandamiento. Es lo que quiere decirle Yeshua. Y les dice, ustedes ya no le permiten hacer ninguna cosa top, ninguna cosa buena por su padre o su madre. Es decir, ustedes le dicen a todo el mundo, si tienes la plata para ayudar a tu padre y a tu madre, no la lleves a tu padre y a tu madre, tienes que traerla al templo, tienes que entregárnoslas aquí a nosotros. Y si no lo haces, entonces puedes ser condenado. Eso es lo que está diciendo. Tráeme todo corbán al templo. Y tu padre, no te preocupes porque tú eres salvo si tú traes ese corbán, esa ofrenda aquí al templo. Entonces Yeshua le está diciendo, ustedes ya no le permiten a esa persona hacer nada bueno por su padre o por su madre, haciendo la palabra de Hachén inválida, es decir, están ustedes invalidando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y dice, la cual ustedes han emitido, es decir, invalidan con su tradición, con la tradición invalidan el mandamiento. No sé si están captando, el Señor está diciendo, estos mandamientos de hombre que han salido, que usted le llaman tradición de los ancianos, está invalidando mi Torá. Es decir, todo es al templo
y ustedes se olvidan de las necesidades de sus padres. Y no, con esto le está diciendo, se olvidan las necesidades de todo aquel que es necesitado del pueblo. Y están llevándole esto ¿a quién? A ustedes mismos, porque después ustedes mismos se reparten eso. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y todo eso lo establecieron a través de la tradición, a través de la palabra de hombre que ustedes han emitido. Y así como hacen eso con los padres y con el mandamiento de los padres, muchas cosas más hacen como esta. Esto es lo que le está estableciendo el Señor. Entonces dice, volvió a llamar a la multitud. Ahora, después que se dirige dándole respuesta sobre el lavado ritual de las manos y la tradición de ancianos, se vira hacia la multitud y llama a la multitud y le dice, escuchen todos y entiendan, todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede contaminar. Y ahora vamos a entender esto también. No puede contaminarlo. Lo que el Señor le está diciendo es, lo que yo he hecho, nada de afuera lo puede dañar. Es decir, le dice, lo que entra al hombre desde afuera no puede contaminarlo. Es decir, no puede hacerlo diferente a como Dios lo hizo. Pero lo que sale del corazón del hombre lo contamina, lo puede cambiar de tajor, de poder estar en la presencia de Hachén, a tamé, a no estar en la presencia de Hachén. Y les dice, el que tenga oídos para oír, que obedezca. Y cuando Yeshua entró en la casa, los talmidín le preguntaron, Señor, ¿qué quiere decir esa mashal? ¿Qué quiere decir esa parábola que acabas de decir? Habló Yeshua y les dice, ¿también ustedes carecen de discernimiento? ¿No perciben que las cosas externas que entran en el hombre no pueden contaminarle? Es decir, no pueden cambiarle la naturaleza que Dios le dio. Porque estas cosas no entran en su corazón, no entran en su mente, en su lev. ¿Cuáles cosas? Las cosas que están viniendo de afuera hacia el cuerpo de esta persona. Y él está refiriéndose a las frecuencias, a las cosas que les dicen, les hablan. No está hablando de alimento en este momento. Le dice, las cosas que vienen de afuera pueden cambiar la naturaleza que Dios le dio a un hombre, lo pueden contaminar porque entran en su mente, ¿sí? Y si estas cosas que este hombre está comiendo no está entrando a la mente, sino en su estómago, pues esas cosas van a salir, dice, van a ser arrojadas fuera a través de los intestinos, dejando limpios, dejando tahor los alimentos. Y aquí quiero que revisen en sus Biblias esta parte, porque aquí muchos se han aferrado a que aquí el Señor purificó todos los alimentos, es decir, hizo tahor todos los alimentos, y eso no es lo que dice ahí. Muchas Biblias dicen que el Señor estableció que los alimentos iban a ser limpios. No, no dice eso. Él está hablando de lo que entra al cuerpo que puede cambiar a la persona. Y le dice, si algo que entra, que no entra, mejor dicho, a la mente, sino al estómago, y luego es arrojado fuera a través de los intestinos, ahí salió lo que no aprovecha al cuerpo, lo que no es alimento para el cuerpo. Y dice, deja limpio lo que es alimento. Es decir, cuando salió lo que quedó en el cuerpo es lo que aprovecha el cuerpo, es lo que lo va a alimentar. No quiere decir que todo lo que el hombre come lo alimenta, sino que lo que el cuerpo botó no tiene aprovechamiento para ser alimento al cuerpo. Entonces dice, habló Yeshua diciendo, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de su boca. Lo que sale del hombre lo desordena, lo hace tamé, porque del interior de la mente de los hombres proceden los malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, robo, codicia, perversidad, engaño, lascivia, ojo malvado, blasfemia, orgullo, insensatez. Todas esas cosas malas vienen de adentro y contaminan, es decir, contaminan a otros, lo hacen tamé al hombre, a otro. Entonces aquí tenemos que entender que la parábola que Yeshua está usando, que es una parábola, que lo que entra por la boca, solo si es un alimento, va a entrar y el cuerpo, porque el Señor lo ha hecho así, el cuerpo es perfecto, hecho por el Señor, lo va a botar a través de los intestinos y va a recoger en el cuerpo, va a quedar en el cuerpo solo lo que es alimento puro, limpio, tahor, para que le sirva al hombre. Y aquello que viene de afuera,
que sí contamina es lo que el hombre escucha, se pone a escuchar y no va al estómago, sino a la mente. Y luego va a salir de la mente como fornicación, adulterio, homicidio, robo, codicia y todas estas cosas más, que sí hacen tamé al hombre. A esto se está refiriendo Yeshua y le explica a sus talmidim. Y se lo está diciendo a quién, se lo está enseñando a la multitud, y por eso les da una parábola, porque esto es una parábola. El alimento que entra y lo que sale y lo que va al estómago y lo que va a la mente es una parábola que le está dando a todos los que los estaban escuchando en ese momento. No se lo estaba diciendo a los fariseos y a los escribas. Dice entonces Yeshua se levantó y se fue a las regiones más allá de Sor, de Tiro, Sor en hebreo, Tiro en español, y Sidón. Es decir, ahora el Señor que estaba en este lugar, vamos a ponernos por aquí, que estaba en este lugar, se va a ir, va a salir de Israel y se va a ir hasta Tiro. Es un largo trecho, una caminata bastante larga, se va hasta Tiro, y Tiro es un lugar que ya no es Israel. Ya no es Israel, es un lugar de tinieblas, como también lo fue Decápolis cuando lo vimos. Aquí es igual o peor. Aquí se adora a Baal, se adora a Astarot o Astarte. Todas estas deidades están en este territorio de Tiro y Sidón, que también se le llamaba Fenicia, ¿sí? Y pertenecía también a Asiria. Entonces, cuando vamos a ver ahora, se va a hablar de Sirofenicia, es de Siria y Fenicia. Entonces, es un territorio de mucha oscuridad, de mucha hechicería. Y dice, se fue hasta allá Yeshua, y se va con sus talmidim, y entró en una casa, pero no quería que nadie lo supiera. Es decir, está entrando a una casa, no sabemos si es una casa de alguien que es judío y vive allí, o es una casa de un gentil que lo está recibiendo. La palabra no nos deja ver, sino que sencillamente fue recibido en esa casa. Él entró, y acuérdese lo que él decía: si te permiten entrar, entra y da la palabra, y si no, sacude la sandalia. Entonces entró y estaba allí y no quería que nadie lo supiera. Dice, sin embargo, una cierta mujer cuya joven hija tenía un ruach tumá, ya sabemos que es un demonio, es decir, estaba endemoniada, un espíritu de desorden, de inmundicia, tenía la niña. Esta mujer se fue, ya que se enteró que el maestro llegó a Tiro, pues esta mujer salió de alguno de estos territorios, de alguna de estas aldeas, y llegó hasta la casa en donde se encontraba el Mashiach, y va a hacer lo siguiente. Dice, cayó a sus pies, y la palabra nos especifica bien para que entendamos lo que va a pasar. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Fíjense lo que dice. Era sirofenicia de nación, es decir, que era una mujer que había nacido en este territorio de Fenicia, territorio de gran oscuridad, pero era griega. Entonces no se entiende cómo que es griega o es sirofenicia. No, cuando dice en este caso que la mujer era griega, se refiere a que era una gentil pagana, una mujer gentil pagana, y luego nació en ese territorio de Sirofenicia. Es decir, Sirofenicia es que era de Siria y Fenicia, todo donde está Tiro y Sidón eran territorios de Fenicia. Entonces, allí esta mujer llegó y dice, ella le pidió que expulsara el demonio de su hija. Habló Yehoshua diciendo, deja que los hijos se sacien primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos para arrojarlo a los perros. Cualquiera que lee este pasaje se pone a pensar que Yeshua está siendo muy despótico, por decirlo así, con esta mujer que está pidiéndole que lo ayude. Entonces esta mujer prostrada ante él le está pidiendo ayuda, y Yeshua le sale con una cosa que no tiene que ver con esto y les habla de perros. Pero entonces aquí tenemos que entender la idiosincrasia de lo que se vive aquí y dónde está Yeshua. Yeshua está fuera del territorio de Israel, está en territorio pagano, donde se le acerca a una mujer pagana de ese territorio de adoración de Baal, de adoración de otro dios que se llama Yam,
de este dios Yam es el mismo, lo mismo, escuche bien, es la misma palabra que se usa para mar en hebreo. Yam es mar en hebreo, pues allá es un dios furibundo, un dios de gran conflicto. Entonces, todas esas potestades estaban allí. Esta mujer llega, pide a Yeshua que le ayude y Yeshua le sale con que no le puede dejar de dar primero a los hijos antes de arrojar alimento o pan a los perros. Y la mujer contesta, sí, Señor. Fíjense cómo responde la mujer. No responde en una forma grosera a él, acepta lo que el Señor está diciendo perfectamente cuando dice sí, es decir, estoy aceptando lo que me dice el Señor, y dice Señor, le da todo el respeto y le dice, pero aún los perrillos debajo de la shulham, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces aquí hay que explicar otra cosa. El Señor está hablando de perros y la mujer está hablando también de perros y que comen de lo que cae de la migaja de la mesa. Pero resulta ser que en el Oriente, en Israel, en aquel tiempo, y lo pueden ver también en los árabes, no se come en mesa. No había mesas donde se establecía sillas como es en el caso de nosotros. No, ahí se pone en el suelo una alfombra y se sientan alrededor de ello en cojines y ponen todos los platos sobre esa alfombra y todos comen allí. Entonces, ¿cómo es que va a caer de la mesa? Lo que está refiriéndose, primero aclaremos el punto. Los perros, lo que el Señor se está refiriendo es que cuando se comía en aquella mesa y se terminaba de comer, los perros que no entraban a la casa, porque no es un animal tahor, es un animal que tiene que estar afuera de la casa, esos animales estaban afuera, como hoy día en muchos hogares, pero también en muchos hogares nuestros, y por eso es un poquito complicado de comprender esto, los perros los tenemos dentro de la casa. Pues en aquel momento no, los perros están fuera de la casa y no pueden entrar. Además, imagínense un perro con hambre dentro de la casa en donde la gente tiene la comida en el piso, en una alfombra. Así que nada de esto podía estar ocurriendo. El Señor le está diciendo que a lo que se refiere como perros es a aquellos que no están dentro del amor de Hachén en ese momento, dentro de lo que es llamado pueblo, sino que están afuera. Pero usted quiero que entienda que Yeshua lo está haciendo para que sus talmidín lo vean lo que él va a hacer ahora. Entonces él le dice, ella le dice, pero caen las migajas de la mesa. No, lo que se hacía era que al finalizar la comida se recogía todo lo que quedó y eso era lo que se iba a arrojar afuera, las migajas, a los perros que estaban en el patio de la casa. Entonces, Yeshua le está diciendo una parábola a esta mujer. Acuérdense que a los de afuera le habla con parábola, a los de adentro con secretos del reino. Entonces el Señor le está diciendo a esta mujer, primero tengo que alimentar de mi palabra, de mi enseñanza a los que ya están aquí, es decir, a los que son Yehudí, judío, y a aquellos que son gentiles como tú, también les voy a dar, pero les voy a dar afuera. Entonces, con esta palabra le está diciendo a ella, no te estoy llamando un perro, sino que te estoy llamando a alguien que está afuera, pero que va a recibir también. Solo que primero van a recibir los que ya están adentro. Entonces la mujer dijo, pero aún los perrillos debajo de la shulhan, de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Es decir, le está diciendo, dame de la palabra aunque sean migajas, Señor. Entonces, cuando Yeshua escucha esto, le dijo, por esta palabra, tu hija será sanada. He aquí, el Satanás ha salido de ella. Entonces aquí, para entender mejor esto, tenemos que ver cómo llegamos a este pasaje, y eso nos los da mejor Mateo 15, 21, 28. Es lo mismo, solo que Mateo lo amplía y lo profundiza para que lo entendamos mucho mejor. Fíjense, este pasaje contado por Mateo dice así: y Yeshua partió de ahí y se fue a las regiones más allá de Sor y Sidón, de Tiro y Sidón. Es decir, cuando dice más allá es que salió de Israel y entró en tierra de gentiles.
Y dice, y aquí vino una mujer Kenait, es decir, una mujer cananea, que Canait significa, o Kenait significa comerciante de púrpura. Púrpura es fenicio, por eso se llamaba Fenicia ese territorio, porque esa gente comerciaba mucho con la púrpura, teñían la tela de colores púrpura para venderlo, era muy apreciado eso, y por eso se le llamaba fenicios. Entonces dice, y vino una mujer que venía de aquellas regiones, ¿venía de dónde? De Tiro y Sidón. Ella andaba tras Yeshua, escuche bien cómo lo explica Mateo. Ella andaba tras Yeshua, clamando y diciendo, Señor, haz conmigo, fíjense cómo va a decir, misericordia, hijo de David. Escuche bien lo que está diciendo esta mujer que se supone que es una gentil pagana. Le dice, primero lo va a seguir por donde Yeshua estaba, y luego lo llama y le dice, haz conmigo misericordia. Si usted recuerda, la palabra misericordia siempre la hemos visto también traducida como amor entrañable. Entonces esta mujer está pidiendo ser injertada en el amor entrañable de Yeshua. Y le llama hijo de David. Es decir, esta mujer no es que está despistada, no es que es una pagana o hechicera o lo que usted se pueda pensar. Esta mujer conocía de la palabra, está llamándole hijo de David. Para llegar a ese punto, esta mujer tiene que haber recibido Torah, tiene que haber ido a algún lado que le han enseñado que el Señor viene de la descendencia de David. ¿Sí? Entonces dice, mi hija está terriblemente demonizada. Escuche lo que pasa. Pero él, Yeshua, no le respondió ni una palabra. No le respondió Yeshua. Y la mujer está ahí tirada en el piso clamándole que la injerte en el amor entrañable. Entonces vinieron los talmidín, y aquí está la cosa, lo más bello, los talmidín, porque el Señor lo que está haciendo todo esto es para enseñar a sus talmidín, no porque esta mujer le esté clamando, es porque Él quiere que los talmidín vean lo que va a ocurrir. Entonces dice, vinieron los talmidín y le rogaron que no la dejara ir. En otras traducciones dice que ellos querían que la despidiera, échala, no. Ellos, los talmidín, le rogaron a Yeshua que no dejara ir a la mujer porque ella está llorando por nosotros. Es decir, que ella venía ya clamando y ellos estaban oyéndola y Yeshua no respondía. Pero Yeshua quería que los talmidín entendieran la nueva experiencia en los que los estaba metiendo a ellos. Y ellos y le dijeron, atiéndela. Le rogaron, fíjense, atiéndala porque está llorando por nosotros. Pero él respondió, él ahora le responde, no a la mujer, le responde a los talmidín. Escuche lo que le va a responder. No soy enviado sino a las ovejas que se pierden. ¿A cuáles? A la casa de Israel. Esto se lo responde a los talmidín para que ellos den cuenta o se analicen de lo que está sucediendo. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Todo eso tuvieron que ellos tratar de entenderlo en cuanto a lo que estaba haciendo Yehoshua en ese momento. Entonces la mujer viene y se inclina ante él diciendo, Adón, ayúdame, Señor, ayúdame. No es bueno, responde Yeshua, que un hombre quite el pan de los hijos y se lo dé de comer a los perros. Entonces ella dijo, es cierto. Sin embargo, es cierto que los cachorros comen la migaja que caen de la mesa de su amo, es decir, lo que sobra. Entonces Yeshua respondió y dijo, mujer, escuche la respuesta de Yeshua en cuanto a Mateo. Mujer, grande es la fidelidad, es decir, la fidelidad que he puesto en ti. Es decir, tú me has estado correteando porque yo tengo la fidelidad puesta en ti y tú la estás exhibiendo. Eso es lo que está diciendo. Grande es la fidelidad y se te hará lo que deseas. Y su hija fue sanada en aquella hora. Entonces lo que estamos viendo aquí es la fidelidad que Yeshua ha portado en esta mujer y que ella lo exhibe en este momento ante los talmidín. Y Yeshua lo que quería era que los talmidín vieran esto para que se dieran cuenta, y por eso se vira hacia ellos y les dice,
no soy enviado sino a las ovejas que se pierden a la casa de Israel. Les está diciendo, esta es una oveja de la casa de Israel a la que yo he venido a buscar. Salió de Israel, se fue a un territorio gentil, un territorio de paganismo, y allí fue a buscar esa oveja. Esta mujer vino a él porque ya en ella estaba la fidelidad de Yeshua y sencillamente él quería mostrarle esto a los talmidim. Vine a recoger mis ovejas y estoy haciendo la muestra de lo que voy a hacer en el mundo. Esto es lo que le está mostrando a ellos. Entonces, quiero que entienda quiénes son esas ovejas perdidas. Vamos a tratar de comprenderlo mejor porque el Señor nos está mostrando aquí que Él salió de su entorno judío para irse a un entorno pagano, gentil, porque allí hay ovejas que están perdidas. En Primera de Reyes 11, 35 al 36 vemos que la palabra nos enseña que debido a las faltas del rey Salomón, el reino, todo el territorio de Israel se dividió en dos reinos, un reino formado por dos tribus, la de Judá y Benjamín, quienes pasaron a llamarse la casa de Jacob o la casa de Judá, Beit Yehudá, y el otro reino fue formado por 10 tribus restantes, que pasaron a llamarse el reino de Israel o la casa de Israel. Acuérdense que él se volvió a los talmidín y le dije, vine a buscar las ovejas perdidas, las de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es esto? Miren, en este gráfico usted puede ver que cuando entraron a la tierra de Canaán con Yehoshua, Ben Nun, después que Moisés les dio toda la Torá, las 12 tribus entraron y todo este territorio fue cubierto por ellos. Acuérdense que parte de Manasés, Gad y Rubén se quedaron de este lado del Jordán, mientras que el resto entró. Este territorio donde está Yeshua en este momento es este verde que usted ve aquí. Allí está, en ese momento histórico, cuando entra con Yehoshua Ben Nun llevando a las tropas, le tocó a la tribu de Aser, pero Aser nunca pudo sacar de ahí a toda aquella potestades espirituales que habían allí. Y ellos no pudieron conquistar completamente esa tierra. Por eso cuando vemos años después, cuando el reino se dividió en dos reinos, tenemos que ese territorio de Tiro y Sidón no tenía población de Israel. Estaban las 10 tribus dirigidas por Efraín, por la tribu de Efraín, y el reino del sur dirigido por Salomón, mejor dicho, el hijo de Salomón, Roboam. Ellos se dividieron y quedaron dos reinos, pero este reino del norte, que es la casa de Israel, fue llevada por los asirios en el año 722 y esparcida por todo el mundo. Los llevaron hasta Siria, Babilonia, y ahí se perdieron esas 10 tribus, 10 tribus. Y luego viene y el reino de Judá, que fue el que quedó unos 100 o 200 años después, es también esparcida o llevada en cautiverio a Babilonia. Así que este territorio ahora quedó así pelado. Cuando viene Yehoshua, nos encontramos que el territorio ha cambiado, pero el lugar de Tiro y Sidón nunca fue conquistado y siguió lleno de potestades. También el territorio que le tocó a la mitad de Manasés, a Gad y a Rubén, tampoco quedaba ya de lo que era Israel, de las tribus de Israel. Solo esto era Israel. Entonces Yehoshua está haciendo sus prédicas y enseñanzas en este territorio de Galilea y va a ir, fue también a Decápolis como lo vimos, y ahora entra al lado de lo que es Fenicia, Tiro y Sidón. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que él no fue allá porque le plació ir a conocer ese territorio. Tampoco fue a Decápolis porque le pareció interesante ir a Decápolis. Es porque él está cumpliendo con su fidelidad de ir a buscar las ovejas perdidas. ¿Y quiénes son esas ovejas perdidas? Ya él le había dado esa palabra a Jacob cuando iba a morir Jacob, que llamó a sus hijos para darles la bendición. Jacob hace una profecía que
el Ruaj HaKodesh le da, y es esta en Génesis 48:19 que dice: pero su padre objetó. Cuando José lleva a sus hijos ante él, él pone la mano que corresponde a la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, cosa que no era lo correcto. José trata de impedirlo y Jacob le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande, refiriéndose a Manasés. Sin embargo, le dice, su hermano menor, refiriéndose a Efraín, o sea, todas las tribus que están acá en el norte, dice, su hermano menor será mayor que él y su descendencia será Meló Hagoyim. Meló Hagoyim significa será la plenitud de los gentiles. Entonces aquí estaba la profecía que Yeshua estaba iniciando a cumplir. La plenitud de los gentiles estaba esparcida y Yeshua fue a iniciar la recolección, el inicio de la Meló Hagoyim, de la plenitud de los gentiles. Y esto se terminará cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. En ese momento Yeshua la inició aquí en Tiro y Sidón. Por eso vemos que Santiago también dice en su libro al inicio, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Es decir, Santiago estaba diciendo, después de Yeshua, que ya todo esto se había esparcido, porque después cuando regresan, todo esto también se va a perder. Y los romanos los van a sacar y se van a esparcir todas las tribus. Regresarán parte de la tribu de Judá, pero también hay de Judá esparcido hoy día por todo el mundo. En Israel solamente hay alrededor de 7 millones de judíos, pero hay esparcido el doble quizás en el mundo. Entonces de Judá hay también esparcido y de Efraín están las 10 más otras que están esparcidos. Por eso Santiago 1:1 dice a las 12, le voy a hablar a las 12 que están en la dispersión, que están esparcidos. ¿Cuáles son esas 12? Las 2 que se han estado siempre en la Torá, que han seguido los mandamientos de Hashem de alguna forma, y aquellos 10 que ahora están volviendo a la Torá como nosotros. Entonces, cuando Yeshua busca a esta mujer allá en Tiro y Sidón, en Fenicia, la está buscando para iniciar el recoger de la plenitud de los gentiles. Porque nos lo dice Ezequiel 34, 11, 12. Porque así dice el Señor Dios, Hashem Elohim: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas. No voy a mandar a nadie. Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersos. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueren dispersados en un día nublado y sombrío. Dice, él mismo vendrá a buscar sus ovejas. Era lo que estaba mostrándole a los talmidín y a nosotros. Yo mismo salí de Israel hacia la tierra de los gentiles a buscar esos que habían sido esparcidos, que están en la dispersión. Voy a iniciar el recoger de mis ovejas perdidas, porque están esparcidas y él como pastor está recogiendo a sus ovejas de aquella dispersión. Y esto para nosotros es una belleza. Y le dice, grande es la fidelidad para contigo, mujer. Grande es la fidelidad que ha puesto Yeshua en todos nosotros, que cada Shabbat estamos aquí reunidos, escuchando y aprendiendo de él, conociéndolo más, porque grande es su fidelidad para con nosotros. Él inicia con esta mujer sirofenicia el recoger a sus ovejas perdidas que están dispersas de la casa de Israel. Entonces, después que termina de enseñarnos todo eso, él está allí en Tiro y Sidón, por acá arriba, y va a regresar al mar de Galilea, va a regresar aquí. Lo importante que veamos es que él subió por aquí, lo más probable, porque era la ruta, el camino que se llevaba siempre por los mercaderes y todo esto. Él debió haber bajado por aquí mismo y haber venido otra vez hacia Cafarnaúm o hacia Genezaret. Pero ¿qué hace él? Se va por el norte, arriba, y se va a recorrer territorio de gentiles, dice.
Él vino al mar de Galilea atravesando por medio de las costas de Decápolis. Se fue de Tiro a Sidón, subió y bajó por acá y va a venir entrando por las costas de Decápolis. Decápolis está de este lado y va a regresar entonces a Cafarnaúm o a Genezaret. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el Señor primero nos muestra y le muestra a los talmidín: yo vine a iniciar la recogida de mis ovejas perdidas de la casa de Israel, a todos aquellos que están dispersos en el mundo gentil y no dentro de Israel, y da un recorrido por todo el mundo gentil de aquel momento, regresa por Decápolis, no entra a Decápolis, sino que ya en Decápolis había dejado, recuerde, a un gran Shalía, a un gran talmidín, a un enviado, a un apóstol que antes llamábamos el hombre endemoniado de Gadara, ahora es el apóstol de Gadara que está repartiendo palabra en este territorio. Él no entra, pasa por allí y regresa entonces a Galilea. Entonces le trajeron un hombre sordo allí y que tenía un impedimento en su habla, y ellos le rogaban que pusiera su mano sobre él. Después que Yeshua lo llevó aparte en privado, lejos de la multitud, escuche, lejos de la multitud, porque no era un show, era algo que él quería hacer para alguien en especial. Le metió los dedos en la oreja y después de escupir le tocó la lengua. Esto es un procedimiento que la Biblia no nos explica por qué lo hizo Yeshua. Él tendrá sus razones, era su manera en ese momento y no sabemos más de esto, sino que él, mirando arriba a los cielos, él suspiró y dijo a él, al mudo, a aquel hombre sordo y con impedimento de habla, miró al cielo y le dijo a él, Efata, es decir, en arameo, es decir, sea abierto, que se abra. Y luego se le abrieron los oídos y se le soltó la confusión de su lengua y hablaba con soltura. Entonces Yeshua le ordenó que no dijera a ningún hombre, pero entre más él les ordenaba, tanto más ellos lo publicaban. Yeshua siempre decía esto porque cuando está creciendo la fidelidad en él y más gente está exhibiendo la fidelidad en él, pueden llegar a pedir, pero si tú eres Mashiach, y ellos ya habían sido enseñados por los judíos y fariseos que el Mashiach venía a liberarlos, venía a hacer guerra contra Roma, entonces se podía levantar una rebelión contra Roma pensando que Yeshua iba con la espada a liberarlos, cuando esa no es la misión que tiene Yeshua en estos momentos. Esa misión va a ocurrir cuando Él regrese en su poder en su segunda venida. Estaban todos tan asombrados con lo que había ocurrido con aquel hombre, porque él lo publicó, él salió y habló y escuchó, así que todo el mundo se dio cuenta. Y dice, estaban asombrados sin medida diciendo, él ha hecho todas las cosas bien, él hace a ambos, el sordo oír y al mudo hablar. Y esto es lo que Yeshua estaba mostrando nuevamente, ¿dónde? En el territorio de él, en donde están los judíos, pero nos mostró que primero hizo un recorrido para decirle a los talmidín, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y con esto, mis hermanos, terminamos.